Ex líderes y fundadores de los Zetas contratan 7 despachos de abogados para tener un equipo de ensueño para llevar su defensa en Estados Unidos, con el que esperan evitar los cargos en su contra, cuya sanción alcanzaría hasta la pena de muerte. Presumen decomiso. Estados Unidos presumió decomisos de precursores químicos en Sinaloa, en un operativo encabezado por elementos mexicanos, entrenados por ellos. En México no se hizo referencia a la colaboración entre ambos países. Pleito permanente. Como ya es costumbre, el pleito y los gritos fueron protagonistas en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso. De un lado, Lili Téllez, del otro, el presidente del Senado, el coordinador y senadores de Morena. Defenderán remesas. Luego de que el Congreso estadounidense avanza en la aplicación de un impuesto a las remesas que los migrantes envían a México, la presidenta, el embajador y los legisladores mexicanos preparan estrategia para evitarlo. Muy buenas noches. Hoy comenzamos con información exclusiva sobre la megadefensa, sí, una megadefensa que los Zetas contrataron allá en Estados Unidos. Los hermanos Miguel y Omar Treviño Morales, ex líderes y fundadores de los Zetas, vaciaron la cartera para combatir legalmente los cargos de narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado que enfrentan en ese país. Se trata de un equipo de ensueño o Dream Team de abogados. La información es de Arturo Ángel. En la primera línea del Dream Team de los Zetas se encuentra el abogado Frank Pérez, de Texas, experto en delitos internacionales y narcotráfico. Tiene más de 25 años de experiencia y lleva también el caso de Ismael El Mayo Zambada desde el 2024. Necesito más tiempo para investigar. ¿Cómo está de salud? ¿Cómo está su salud? Está muy bien de salud. No. ¿Cómo está su salud? Está muy bien de salud. No. Este caso va a ir a juicio. Además, en la defensa de los hermanos Treviño está el experto en corrupción y narcotráfico Manuel J. Retureta, socio fundador de la firma de abogados Retureta Wessem, originaria de Washington, con 30 años de experiencia en casos complejos y con licencia para litigar en 4 jurisdicciones diferentes. Retureta ha defendido a personajes como el expresidente de Honduras, Rafael Callejas, a Juan Antonio Hernández, hermano del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, y a Fabio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo. Para cerrar la pinza, se sumó al equipo Michael Macron, abogado de San Antonio, Texas, y ex jefe de las unidades de delitos mayores y la general de drogas de la Fiscalía de Estados Unidos. En 2014, Macron fue fiscal especial para la investigación en contra del entonces gobernador de Texas y aspirante a la candidatura republicana a la presidencia, Rick Perry. The reason for the statement of interest is to make sure that I'm promising that I'm not accepting any bribes or I don't have a financial motive in this investigation. Pero ahora defenderá a 2 de los criminales más sanguinarios de México. Como broche de oro, en el equipo de abogados está Eric Ferrari, fundador de la firma Ferrari y Asociados, ubicada a unos metros de la oficina del Departamento del Tesoro en Washington, D.C. Cuenta con 15 años de experiencia y es experto en sanciones económicas, lavado de dinero y derecho de seguridad nacional. De acuerdo con litigantes consultados por Milenio, cada integrante del Dream Team de los Zetas podría estar cobrando entre $1,000 y $1,500 la hora. Y con ellos se podría estar trabajando en una negociación con los fiscales estadounidenses para una declaración de culpabilidad, si hay garantías de esquivar una pena de muerte o cadena perpetua. Con información de Arturo Ángel, Milenio Noticias. Pues así se preparan y así les está costando. Sobre otros narcos en procesos judiciales allá en Estados Unidos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió a ese país informar sobre la entrega de 17 familiares directos de Ovidio Guzmán López y el acuerdo al que llegaron con él, asegurando que tiene una carpeta de investigación abierta en México, que Ovidio tiene carpeta de investigación abierta en México, así lo aseguró ella. Y aunque en su momento ella fue tajante en negar que el narco mexicano sea terrorismo, ahora cuestionó a Estados Unidos porque, dijo, ellos han dicho que no negocian con terroristas. Tienen que dar la información primero. No han informado, ¿no? ¿Por qué entraron? Que diga por qué entró esta familia. O sea, hay una política de ellos de no negociar con terroristas. Entonces, pues que informen cómo es que, si están llegando a un acuerdo, cómo es que lo hacen. Y a México, obviamente, ¿por qué razón? Primero, son mexicanos. Y segundo, uno de sus familiares fue enviado con extradición. Es decir, tiene una carpeta de investigación aquí. Incluso más, hubo elementos del ejército que fallecieron en ese operativo.
O sea, ¿cómo declaran terroristas? O sea, porque ellos han dicho que no negocian con terroristas, ¿no? La realidad es que han pasado más de 2 años desde que las autoridades mexicanas detuvieron a Ovidio Guzmán, un operativo en Culiacán, Sinaloa, y no se ha integrado una carpeta de investigación en su contra. La entonces secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, la actual secretaria de Gobernación, informó en su momento que había una investigación que la llevaba la Fiscalía General de la República, que estaba siendo acusado de 3 delitos principalmente: delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo del ejército y homicidio, debido a la baja de esos militares que habló la presidenta durante su captura, pero nunca se judicializó esto, nunca se habló de los cargos en su contra mientras estuvo detenido, no lo procesaron por eso. Mantuvo todo el tiempo en prisión acá en México el proceso de extradición hacia Estados Unidos. Lo enviaron a ese país sin tomar en cuenta esos supuestos cargos en su contra, los cuales solo obedecerían a lo ocurrido durante sus 2 detenciones, ¿sí? En la que lo dejaron libre por órdenes de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México en ese entonces, y en la que ya lo mantuvieron preso para enviarlo a Estados Unidos. Nada de su actividad criminal previa estaba en esas investigaciones o cargos que supuestamente tiene en México, pero ninguno se judicializó y no se procesó por eso. Sobre las visas de Estados Unidos retiradas a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo, hoy ella dijo que no sabe por qué se la quitaron, pero que no la necesita para gobernar. Una parte dice que un gobernador tiene que tener visa, en primer lugar. Hay millones de mexicanas y mexicanos, y baja californianos, que han vivido sin visa toda su vida. Entonces, yo estoy muy tranquila y tampoco sé, o ustedes sí saben que sea requisito tener visa para gobernar un estado. No lo es, ¿verdad? Entonces, pues vamos a seguir trabajando de frente. Aquí estoy, en estos momentos, atendiendo mi mañanera desde Tijuana, Baja California. No la necesita, pero vaya que la usó para gobernar, la utilizó varias veces en actividades que realizó en Estados Unidos, actividades de su empleo como gobernadora. Por ejemplo, en febrero de 2024 se reunió con integrantes de la Autoridad de Comercio de Arizona en ese estado. Apenas el 25 de marzo sostuvo un encuentro con autoridades migratorias en San Diego, y en abril de este año estuvo en el tianguis turístico celebrado en esa misma ciudad, en San Diego, en un tianguis binacional. Se hizo tanto en Baja California como en California, y fue a San Diego y allí estuvo como gobernadora, es decir, sí utilizó la visa. No se necesita, pero sí le sacaba provecho. Otro que habló de la visa fue el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. Ayer la vocería del estado informó que era falso, que se le hubiera quitado tal documento. Luego le quitó en su comunicado lo de falso y dejó que simplemente no estaba confirmado. Hoy el gobernador dijo no haber recibido notificación oficial al respecto. Yo vi esta condición que se dio el día de ayer a través de redes sociales, y pues bueno, habrá que preguntarle a quienes están manejando esas redes sociales su conocimiento de esta fuente de información. Yo lo único que les podré decir es que a título personal yo no he tenido ninguna notificación en ese sentido. Gracias. Para la oposición, el retiro de las visas, o al menos la de la gobernadora de Baja California, que es la que está confirmada, es motivo para excluirla de las mesas de seguridad. Para la presidenta no hay motivos para ello. ¿Qué argumento tiene? Lo que sabemos es lo que ella informa de que le fue retirada la visa. La embajada de Estados Unidos dice, a ver, todo lo que tiene que ver con las visas es un asunto privado. No es que no nos quieran dar la información, sino que ellos tienen una regla sobre el tema del visado, en donde dicen, bueno, a ver, ese tema no se comparte porque es un asunto privado. Eso es todo lo que sabemos. Pero es que estos que entregaron al país, que permitieron la injerencia, entonces ahora sí, que Marina no participe en las mesas de seguridad. ¿Qué argumento tiene? Ninguno. Pues sí, como dice la presidenta, Estados Unidos no ha informado absolutamente nada del retiro de esas visas, pero sí presumió hoy decomisos en México. Se trata del trabajo que encabezaron agentes mexicanos entrenados por Estados Unidos en un operativo en el que fueron desmantelados 3 narcolaboratorios de drogas sintéticas en Sinaloa. En sus redes sociales, el Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos presumió, así como le presento en pantalla, que se incautaron drogas, precursores químicos, en una operación, dice, liderada por la Unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos con apoyo de fuerzas mexicanas. Más tarde, la Embajada de Estados Unidos en México destacó que quien estuvo al mando, un poco corrigiendo, fue un equipo de la Fiscalía General de la República que está certificado por esta agencia HSI estadounidense. En ambos mensajes, Estados Unidos destacó que hay colaboración para frenar
detectar precursores procedentes de China y frenar su producción de drogas en México. Llamó la atención la confusión en algunos medios sobre la presunta participación de agentes estadounidenses, pero lo cierto es que por ley no pueden actuar en territorio mexicano. Y estos oficiales que aparecen ahí, en estas fotografías, portando los emblemas de HSI, esta agencia estadounidense, pues se debe a la certificación que recibieron de la agencia de Estados Unidos y no que sean parte de la misma, son mexicanos. El Gabinete de Seguridad de México no hizo referencia a la colaboración con Estados Unidos sobre este hecho, pero detalló lo que implicó el decomiso. Son más de 1.300 litros de precursores, representó un golpe de 29 millones de pesos al crimen organizado. En este contexto, hoy el Centro Nacional para la Salud de Estados Unidos informó que las muertes por sobredosis de fentanilo en ese país se redujeron el año pasado, 2024, pese al discurso de Donald Trump de usar esta droga para justificar sus aranceles o las presiones hacia México para que se combate el flujo de fentanilo hacia su país. Desde el año pasado empezó a bajar las muertes. El reporte publicado este miércoles revela que hubo más de 48.400 muertes. Esto es 36.5% menos que el año anterior, 2023. En cuanto a sobredosis por cualquier tipo de droga, aquí se incluye el fentanilo, la reducción total fue de 26.9%, al pasar de 110.000 a 80.000 muertes. El nivel más bajo en los últimos 5 años. Esta tendencia empezó a registrarse a mediados del 2023, se mantuvo a la baja en 2024 y ya durante la última etapa del gobierno de Joe Biden así siguió a la baja. En Jalisco, las autoridades identificaron ya al principal sospechoso, al menos tienen un principal sospechoso identificado del asesinato de la creadora de contenido Valeria Márquez, que ocurrió ayer en Zapopan. Quedó grabado el asesinato en una transmisión que ella estaba haciendo en vivo, imágenes que por supuesto aquí no repetiremos por respeto a la víctima. El sospechoso es Ricardo Ruiz Velasco, el R, un líder del cártel Jalisco Nueva Generación que ha sido relacionado con otros homicidios como el del Pirata de Culiacán en el año 2017. Los detalles son de Emir Castañeda. ¡Mira! ¡Es un pendejillo! Ya viene. No, sí. Hola. ¿Vale? Sí. Las primeras investigaciones de la Fiscalía de Jalisco sobre el asesinato de la creadora de contenido Valeria Márquez señalan como principal sospechoso a Ricardo Ruiz Velasco, alias el R, un líder del cártel Jalisco Nueva Generación que ha sido señalado como principal generador de propaganda y líder del grupo Élite, de quien difundió un video en 2020. ¡Señor Mencho! ¡Arriba el señor de los gallos! ¡Arriba el señor Mencho! ¡Señor Mencho! Supuestamente, el R sostenía una relación sentimental con Valeria Márquez desde hace varios meses y la habría asesinado debido a que se molestó porque la influencer recibía regalos de sus fans. Güey, a lo mejor me iban a matar, güey. No, era a decir un regalo, pero no sabía que no era como transparente. Y un regalo costoso. En la transmisión realizada durante el ataque, también se alcanza a distinguir la cara de una de las amigas de Valeria, identificada como Vivian de la Torre, y quien le habría avisado sobre la entrega de un regalo costoso. Hasta el 2020, el R trabajaba bajo las órdenes de Juan Carlos Valencia González, el 03, uno de los principales líderes del cártel Jalisco e hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. El R también ha sido vinculado con el asesinato de la modelo venezolana Daisy Ferrer, ocurrido en 2012, y con el del exsecretario de Turismo de Jalisco, José de Jesús Gallegos, en 2013. Además, se le señala como el responsable de ordenar la ejecución de Juan Luis Lagunas, el pirata de Culiacán, ocurrida en 2017 en Zapopan, Jalisco. ¿Qué rollo, plebes? No, ¿qué voy a estar muerto, plebe? Que si estoy muerto. ¿Qué muerto voy a estar? Pues aquí ando. Para Milenio Noticias, Emir Castañeda. La Policía Cibernética de Nayarit detectó grupos de Telegram donde se publican ofertas de empleo falsas, que terminan siendo reclutamiento forzado criminal. Según el director de la Policía Cibernética de la entidad, Ricardo Hernández, estas publicaciones enganchan a la gente con propuestas de salarios de hasta 20,000 pesos semanales por trabajos como guardias de seguridad.
Aseguró que ya detectaron las palabras que se utilizan por parte de los criminales en estas publicaciones y que empezarán a dar de baja los perfiles en donde se esté difundiendo esta información falsa. En Culiacán, Sinaloa, horas previas a la conmemoración del Día del Maestro, amigos y familiares del profesor Luis Alexis salieron a las calles para exigir su aparición con vida. Este maestro de primaria lleva desaparecido más de 45 días. Su familia pidió a las autoridades avances en la investigación, pero no se las han dado. Los manifestantes partieron de la Catedral de Culiacán hasta la Fiscalía Estatal, vestidos de blanco, con carteles en mano para llamar la atención de las autoridades. Un desaparecido más de los cientos que hay allá en Culiacán en medio de esta guerra que enfrenta a Mayitos con Chapitos y que nadie para. En Guerrero, más protestas. Periodistas tomaron la tribuna del Congreso Estatal para condenar las amenazas de muerte contra uno de sus colegas que le hizo un diputado local. El fotoreportero Aguar Delgado acusó al diputado priista Bulmaro Torres de amenazarlo de muerte ayer en plena sesión. Dijo que además de quitarle su celular, fue increpado por este legislador después de que lo estaba captando comiendo un plato de fruta. Pues sí, tal vez el diputado le molestó que le tomaran una foto comiendo. Son personalidades públicas, ellos eligieron ir a competir por un cargo y se exponen a que les tomen fotos, que salgan en los medios, así estén comiendo fruta o lo que sea. Pero el diputado le pareció muy sencillo amenazar y amedrentar a un periodista. Todos juntos, ahí en tribuna, exigieron que esto pare. También en Guerrero, esta mañana fue detenida la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de ese estado, Lambertina Galeana. Ella es señalada por ocultar evidencia de lo ocurrido en la llamada Noche de Iguala, cuando desaparecieron los 43 normalistas. Fuerzas federales llegaron a su casa en Chilpancingo, se la llevaron en una ambulancia a la sede de la Policía Federal Ministerial en la entidad porque tiene una edad avanzada, tiene casi 80 años. Está acusada de desaparición forzada, de delitos contra la administración de la justicia, porque ordenó la destrucción de videos que fueron captados por el Palacio de Justicia de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014. Ella argumentó en su momento que esas imágenes no eran de buena calidad por problemas técnicos, pero las borró. ¿Qué pudieron haber captado esas imágenes? De acuerdo con la recomendación elaborada por la CNDH desde el 2016, presentada completa en 2018, pero desde el primer reporte preliminar está ahí la información. En este video, que es parte de la misma recomendación, podría haber sido clave para saber lo ocurrido con al menos 15 normalistas que habrían sido sustraídos por policías de Iguala, presuntos sicarios de Guerreros Unidos, cuando circulaban en el camión 1531. Desde entonces, la CNDH recomendó investigar la ausencia de esos videos, algo que no había sido atendido hasta ahora. Lo que se sabe de ese momento fue reconstruido a partir de testimonios y otras evidencias en este video también que elaboró la entonces CNDH. Esa recomendación que la actual CNDH, la de Rosario Piedra, tiró a la basura, pero que poco a poco salen más elementos de la misma, que de hecho me dijo Rosario Piedra en la única entrevista que me ha dado, me dijo que ella no lee la recomendación, que porque a los padres no les gustaba. Su trabajo era leerla y hacer que se cumpliera por parte de las autoridades señaladas. Ahí está un elemento más, y ya detenida esta mujer que ya tiene casi 80 años, después de más de 10 años. En más de este caso, apenas ayer se dio a conocer que Gildardo López Astudillo el Gil promovió otro amparo contra una presunta nueva orden de aprehensión que enfrentaría. Una jueza del distrito fijó para el próximo 4 de junio la audiencia para resolver si le concede o no esta suspensión. Él fue reaprendido, recordemos, el 5 de septiembre del año pasado en Ciudad de México. Fue acusado de delincuencia organizada. Uno de los líderes principales del grupo Guerreros Unidos está acusado de participar directamente en la desaparición de los normalistas. En marzo pasado le informé que el Gil tramitó un amparo para frenar otra orden de aprehensión en su contra, según fuentes consultadas por Milenio en ese entonces. El cargo por delincuencia organizada había sido dejado pendiente por la Fiscalía General de la República en caso de que las declaraciones que dio como testigo protegido Juan, pues no fueran relevantes. No lo fueron, no se comprobó nada de lo que dijo y pues ahora enfrenta todos estos cargos. Hoy se dio a conocer que hace unos días murió en un accidente Jonathan Maldonado. Es uno de los normalistas que sobrevivió a la noche de Iguala. En ese entonces perdió varios dedos tras recibir un balazo en la mano derecha. En un comunicado dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, el Colectivo Nacional de Sobrevivientes del caso Iguala denunció que Jonathan murió abandonado por las autoridades que no le dieron seguimiento a su caso. En el texto se indica que batalló con la depresión y la ansiedad, producto de lo que ocurrió aquella noche. También el colectivo señaló que nunca se le dio atención psicológica ni médica para recibir la rehabilitación correspondiente. En información política, ¿qué sesión la de hoy en la Comisión Permanente?
pleito permanente. Fue un día de pleito por distintos temas, encabezado por la panista Lili Téllez y el presidente del Senado y el coordinador de los morenistas y senadores y diputados de Morena y aliados. Así, el pleito permanente. Nuestro gobierno, el gobierno del compañero presidente López Obrador, detuvo a Ovidio y después ahí les hablan. Y entonces, no, si no fue a pasear, no soy como tú. Entonces, así está. Lo emplazo a que explique al pueblo de México en qué. Le pido a la senadora que guarde silencio. Estamos instalando la sesión y usted está hablando de un viaje oficial que hice en mi condición de presidente del Senado de la República. La única que roba aquí es otra persona que trae además protección de la Guardia Nacional a costa del dinero del pueblo. Moción de orden también. Guarde silencio, senadora, no puede usted estar asaltando el uso de la palabra, no debe. Guarde silencio, pida la palabra y se la concedo. Larga vida a José Mujica, un gigante de la patria grande. Morena tienen tanto que aprender del expresidente que ha fallecido. Él se mantenía en una austeridad completamente distinta a la de los narcopolíticos de Morena. Ese gran hombre merece. Murió ese hombre. Deje de interrumpir, senadora. Ese hombre que murió ayer. Permítame un segundo, senador, diputado Godoy. Simplemente hagamos como que no está aquí, como los gremlins. Cada vez que se le llama al orden, reproduce su locura. Como decían en mi pueblo, la gente salía a los balconcitos de las casas y le gritaban, ¡está loca! ¡Está loca! Y terminaron por ignorar. ¿Cuánto costó su primera clase a París después de que Sheinbaum dijo que guardaran austeridad? He viajado en primera clase a París. Es más, yo no he viajado a París desde hace como 3 o 4 meses que acudí a visitar a mi hijo para su información, que estudia por allá. Tómese su tacedán o tómese lo que acostumbra tomar, pero ya, sí, como dice la canción, senador, ya supéreme. Declaro un receso de 10 minutos y pido a la bancada de Acción Nacional que ponga orden. Es muy importante que la gobernadora de Baja California se separe del cargo de inmediato. Al parecer está bajo investigación por parte de los Estados Unidos. Dice San Agustín que el regalo de la paciencia es la paciencia, y yo he sido muy obsequiado en la sesión de hoy. Se levanta la sesión. Luego de que se viralizaran unos videos donde se ve cómo una pareja de cuidadores agreden física y verbalmente a esta mujer adulta mayor identificada como Leonora adentro de una residencia en San Luis Potosí, la residencia Santa Sofía. La Fiscalía General de ese estado inició ya una investigación. Al lugar acudió personal de la Procuraduría de Protección del Adulto Mayor para recabar entrevistas de las posibles víctimas. La propietaria de esta estancia negó tener conocimiento del maltrato a los adultos mayores y de la existencia de estos videos. Afirma que fueron difundidos por las mismas personas que cometieron la agresión en venganza por haber sido despedidos, aunque parece que es ella, sí, la dueña, la agresora. ¿Hueles a caca? Tienes sueño, ¿verdad? ¡Ey! Tienes calor. ¡Ay, abuela! ¡Cárgame! Sé específicamente quién es y el motivo por el cual está subiendo este tipo de cosas. Yo quiero aclararles que aquí no hay ningún maltrato. Nosotros jugamos mucho con los abuelos. Entonces, más bien, estos videos fueron recortados
y manipulados a que se interpretara esto. Ahí en los videos está muy claro esta parte donde hay agresiones hacia personas adultas mayores. Si bien es cierto que la temporalidad es del 2023, también es cierto que vía anónima se hacen las declaraciones de que estos abusos siguen. Eso en San Luis Potosí. En Veracruz, más abusos. Ahora contra niños con discapacidad, padres de familia afirmaron que en el Centro de Atención Múltiple número 6, en Jalapa, opera una red de pornografía infantil. Solo hay un detenido después de que 3 personas presuntamente estarían implicadas. Este es un trabajo de Isabel Zamudio. Madres de familia de niños con discapacidad denunciaron la existencia de una presunta red de pornografía infantil y pederastia en el Centro de Atención Múltiple número 6 de Jalapa. Incluso afirmaron que es solapada por la Secretaría de Educación y tolerada por la Fiscalía, que no avanza en el caso del único presunto implicado detenido, un profesor, sin hacer nada contra sus presuntos cómplices, la directora, una psicóloga y un intendente. Si es un delito sumamente delicado, la pederastía, la violación contra un menor de edad, imagínense contra una persona discapacitada, o sea, no tiene nombre, pues hasta ahorita son 3 casos, sí, las denuncias que hay. Las familias de las víctimas solo piden justicia. Haciendo un calvario este proceso. Sé que mi hijo no es la única víctima, pero por temor o por falta de recursos no han denunciado. A este profesor presunto pederasta Felipe N., porque dice que él tiene el apoyo de la SEP y del exgobernador, donde las condiciones no favorezcan al pederasta y que el apoyo sea a los menores de edad que han sido abusados. Ahora mismo casi cumplo 2 años que tengo la denuncia, está todo completamente integrado y simplemente no se ha judicializado. No, exactamente. Hay una sensación de frustración. Presuntamente el docente Felipe N. grababa a los menores desnudos desde el aula y habría abusado sexualmente de algunos. Tenían un privado ahí dentro del salón, un privadito con espejos y todo, pues tapizado, pues, y supuestamente el maestro, sí, el multisonado, él argumentaba que era para que se cambiaran los niños. Uno de los menores tenía miedo de decirle a su madre lo que sucedía, porque lo amenazaron con atentar contra la vida de ambos. 2015 hasta la fecha, él nunca se atrevió a hablar porque estaba bajo amenaza de lesionarme y de a él también. Y bueno, él tiene muchas secuelas derivado de esa agresión. De las 3 denuncias, solo una se ha judicializado. El maestro señalado se encuentra en prisión preventiva desde hace casi 2 años, sin que hasta el momento se haya dictado sentencia. Ya se iba a iniciar el juicio, pero desafortunadamente la fiscal integró mal las pruebas, porque ya antes había habido retraso y atraso, lo que nos hizo ver claramente que sigue alguien protegiendo a este maestro. Los padres de familia piden a otros, cuyos hijos también fueron víctimas, presentar sus denuncias ante la Fiscalía. Desde Veracruz, para Milenio Noticias, Isabel Zamudio. Mañana se espera una gran movilización por el Día del Maestro. Desde esta noche, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, principalmente de Oaxaca, ya están llegando al Zócalo. Ahí tenemos las imágenes de hace unos momentos. Se están instalando en un campamento a un costado de la bandera. El magisterio considera insuficientes las medidas que se han tomado hasta ahora, como el decreto que frenó el aumento progresivo en la edad de jubilación y el retiro de la reforma presentada en febrero al ISSSTE. Para la megamarcha de mañana, las secciones 9, 10, 11, 60 de la CENTE ya anunciaron que se movilizarán desde las 9 de la mañana. La ruta irá desde el Ángel de la Independencia, pasarán por Paseo de la Reforma, caminarán por Avenida Juárez, luego Eje Central, caminarán por 5 de Mayo hasta llegar al Zócalo capitalino. Se prevé que sea bastante concurrida y afecte, por supuesto, la vialidad, el tiempo que dure, y se instalarán en el Zócalo. La tarde de este miércoles, usuarios de la línea B del metro tuvieron que bajarse de vagones. Otros esperaron por más de media hora que se restableciera el servicio después de que se fue la energía eléctrica. Sí, otra vez fallas
en la línea B del metro. Recientemente tuvo problemas en esas mismas vías, se lo presentamos la semana pasada. Se habilitaron camiones RTP para poder mover a la gente, pero esto resultó insuficiente. El nuevo director del metro dijo que era solo un momento, pero tenemos los testimonios, la gente que estuvo ahí, trabajadores de aquí que llegaron tarde, porque pasaron no un momento, sino media hora ahí encerrados. Aquí las imágenes. Hay servicio de línea B. Por el momento la línea B no está dando servicio, señor Guerrero. Se les invita a tomar otro medio de transporte, otra alternativa. Ninguna estación de la línea B está dando servicio. Ninguna estación de la línea B está dando servicio. Se les invita a tomar otro medio de transporte, otra alternativa. No hay servicio en toda la línea B del metro. Aborde. Hay que seguir abordando. Abórdelo. Pues es bastante cansado, bastante frustrante que continuamente el servicio sea ineficiente para toda la gente que venimos de trabajar, ¿no? Y que justo es la línea B, la del Estado de México, que conecta con la ciudad, la que mayormente tiene problemas. En el Comité de Medios y Arbitrio de la Cámara Baja en Estados Unidos se aprobó un proyecto para imponer un impuesto de 5% a las remesas que envían los migrantes al extranjero, incluidos los mexicanos que la mandan a este país. Esta medida forma parte del proyecto de ley fiscal que el presidente Trump ha impulsado desde su primer periodo en la Casa Blanca, en el que busca recaudar fondos y financiar promesas de campaña. El impuesto a las remesas afectaría a todas las personas que no sean ciudadanos de Estados Unidos. Ahora deberá ser discutido en el Pleno de la Cámara Baja para eventualmente llegar al Senado y se le dé luz verde, es decir, entre en vigor. Este proyecto siguió adelante pese a que la Cancillería de México externó sus preocupaciones antes de que se aprobara este miércoles. A través de este escrito dirigido a miembros de ese comité, explicó la Cancillería mexicana que su aplicación afectaría a los trabajadores más vulnerables, muchos de los cuales desempeñan funciones esenciales para el buen funcionamiento de la economía estadounidense, que su aprobación implicaría una forma de doble tributación, ya que los migrantes ya pagan impuestos, incluidos los indocumentados, millones de dólares de impuestos. El gobierno de México advirtió en este escrito que esto podría aumentar riesgos en temas de seguridad financiera, evasión fiscal, lavado de dinero. La presidenta Claudia Sheinbaum se sumó al rechazo de esta medida. Ayer se planteó creo que es el Senado, en una comisión del Senado, la posibilidad de gravar las remesas con el 5%. Y fíjense, ahí estamos de acuerdo todos en que no. Ayer envió una carta el Senado con todos los partidos políticos diciendo no, eso no. A ver, ¿cómo van a gravar? Si ya pagan impuestos los mexicanos allá, todos los mexicanos que viven en Estados Unidos pagan impuestos, tengan documentos o no tengan documentos. No estamos de acuerdo en esta injusticia que es discriminatoria. Los legisladores mexicanos se sumaron al rechazo de imponer este impuesto a las remesas, calificaron la propuesta como contraria a los principios de libertad económica que Estados Unidos afirma defender, además que va en contra del espíritu de los acuerdos de libre comercio en América del Norte. Hoy la Comisión Permanente del Congreso respaldó los posicionamientos de ambas cámaras y la mesa directiva anunció que enviará al Congreso de Estados Unidos la postura permanente. Ya estaba Dan Augusto López, el coordinador de los senadores de Morena, organizando un viaje para que vaya una comisión ahí a convencer a los estadounidenses de que no lo impongan. Sofía Ramírez Aguilar, como cada miércoles, bienvenida.
Buenas noches, Alejandro. Tantos temas sobre la mesa. Vamos a hablar de China en un momento, pero un breve comentario respecto al tema de las remesas. Sí. Creo que lo más preocupante es que incluso en el blog que escribe Trump de sus logros de la semana, ya incluso está hablando de un memorándum a partir del cual incluso cierre el envío de remesas para todos aquellos que no tengan documentos y sean legales. Más allá de que eso se pueda o no ejecutar, al final del día, como bien mencionabas, va en contra de todo el espíritu, no solo del TEMEC, sino de toda la historia respecto a las remesas. Los países ricos cada vez deben hacer más barato el envío de remesas. Y ahora sí, vamos a hablar de China, aprovechando que el canciller Juan Ramón de la Fuente está ahorita de visita en China. Y mira, dos apuntes. Me parece que lo más importante es entender el momento. Creo que por un lado, pues está tensando el aire en cuestión de horas con este tema de los migrantes, pero por otro lado, pues ya vimos el fin de semana cómo Estados Unidos y China empezaron a llegar a un acuerdo justamente para desescalar esta guerra comercial que ya rondaba unas cifras de 140% de arancel de ida y 120 de regreso, 125 por parte de China a Estados Unidos. Y finalmente ahorita estamos hablando de un arancel recíproco más o menos del 30% de Estados Unidos respecto a China y del 10% de los bienes estadounidenses que llegan al país asiático. Entonces, que no es poco, pero comparable con lo otro que era insostenible, ¿no? Y que además no tenía mucho sentido, ya lo habíamos visto la semana pasada o hace un par de semanas cuando justamente Donald Trump dijo, bueno, pero celulares y computadoras y microcomponentes no. Sí, pues claramente porque al final del día no es una guerra que él mismo quiera dar o pueda dar en un contexto pues de tanta incertidumbre global. Creo que nos regresa a la pregunta, bueno, ¿en México qué va a hacer al respecto? Bueno, México tiene que tener primero muy claras cuáles son las fichas que tiene para la negociación, lo hemos platicado en otras ocasiones. Ahorita pues México está en una posición relativa de ventaja respecto a China y respecto a otros países, lo mismo pasa con Canadá, pero no podemos estar todavía del todo tranquilos porque hay mucha de la producción, sobre todo en el sector automotriz, que está siendo gravado por estos aranceles. Punto número 1 y punto número 2, necesitamos identificar las métricas para acabar de revisar o negociar los aranceles estos de fentanilo y migración, que a diferencia de los otros, pues no tienen estas métricas. Entonces yo creo que eso es respecto a las canicas que tiene el lado mexicano. También hay que considerar que si bien no hay mucho registro de inversión extranjera directa a China, sí le compramos más o menos el 20% de lo que compramos en el mundo a ese país asiático, mientras que en el caso de Estados Unidos, pues ronda más bien alrededor del 40%. Entonces, sí hay ahí un tema importante. Y finalmente, el gasto fiscal, ya lo hemos platicado, el que México se alinee con Estados Unidos, pues obviamente implica un gasto fiscal en aduanas, en migración y demás, y pues la cobija está chiquita. Y finalmente, bueno, pues la parte de, ¿y México con quién tiene acuerdos? Bueno, tiene acuerdos con 50 países, 14 acuerdos comerciales, que finalmente lo que hacen es que protegen la inversión y que protegen el comercio que México tiene con el mundo. ¿Con quién no tiene? Con China. Eso es otra de las fichas que hay que poner sobre la mesa. Sin embargo, pues del lado de que hay que tener mucho cuidado está justamente que no estamos en un momento donde todavía esté perfectamente claro qué espera Estados Unidos de México respecto a China. Y bueno, pues en ese sentido tenemos todavía mucho camino que recorrer en ese rubro. Bien, pues esto en el contexto del viaje del canciller Juan Ramón de la Fuente allá a China. Importante, por supuesto, la discusión frente a esta negociación que tenemos abierta con Estados Unidos. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Sofía Ramírez Aguilar. El presidente ruso Vladimir Putin canceló su participación, o más bien dijo que no va a ir a la cumbre prevista para el jueves, es decir, mañana en Estambul, Turquía, donde, o ya hoy, porque allá ya es de día, son como las 7 de la mañana, se reuniría con su homólogo ucraniano, con Volodymyr Zelensky, para llevar a cabo las primeras negociaciones o diálogos formales de paz que iniciaron pues con la guerra del 2022, con la invasión de Rusia a Ucrania. El Kremlin informó que la delegación rusa estará encabezada por Vladimir Medinsky, asesor de Putin, quien ya lideró el equipo negociador en las conversaciones que fueron fallidas en el mes de marzo del 2022, también celebradas en Estambul. Ahora la participación de Ucrania queda en suspenso a la espera de la decisión del presidente Zelensky, quien dijo que solo se reuniría con Putin, pero no va Putin, veremos si va Zelensky. Trump no irá. El Papa León XIV recibió en audiencia a los participantes del jubileo de las iglesias orientales, donde hizo un llamado a los líderes de los pueblos al diálogo para que callen las armas. Recordando los conflictos que actualmente están, esto fue lo que dijo.
Para que esta paz se difunda, empeñaré todo esfuerzo. La Santa Sede está disponible para que los enemigos se encuentren y se miren a los ojos, para que se devuelva a los pueblos la esperanza y la dignidad que merecen. Con el corazón en la mano, digo a los líderes de las naciones, encontrémonos, dialoguemos, negociemos. La guerra nunca es inevitable. Las armas pueden y deben callar. Será recordado quien siembre paz, no quien coseche víctimas. Comenzaron los funerales del expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, que murió ayer. Desde las 10 de la mañana, tiempo local, el cortejo fúnebre partió desde la Plaza Independencia, luego de que el presidente Yamandú Orsi colocó encima la bandera nacional junto con la esposa de Mujica. Aquí las imágenes. El presidente de la República, Yamandú Orsi, por el secretario de Presidencia, Pacha Sánchez. Allí vimos una imagen de la transmisión oficial, una imagen aérea, una imagen también allí. Será portada en todo el mundo. Allí vemos al jefe de Estado cubriendo el féretro con el pabellón patrio. Pabellón que seguramente después se lo termina entregando. Más reconocidos del Uruguay, Luciano Polanski, cumpliendo con el horario establecido, este cortejo. Pausa, volvemos. Uno hasta el fondo, Gilgamesh. Repantigado en el mullido sillón del amplísimo estudio, Gil reconoció con la mano en el corazón que el senador Noroña es uno de sus clásicos. Van tres: Taibo, Félix Salgado y Noroña. Esta tercia guarda misteriosos parecidos. Los tres confunden el lenguaje florido con la claridad. Gritan a la primera provocación. Los tres se sienten originales y auténticos a la hora de los madrazos. Perdón, Gil se refiere a la polémica y al debate, a los conceptos que sin duda dominan estos personajes encumbrados. Se dedican a la política bajo extraños disfraces. Uno de ellos dirige la más grande editorial del Estado mexicano sin haber hecho un presupuesto en su vida, ni editado un libro, ni haber puesto un pie en una editorial como no sea para entregar los libros de su autoría. El otro ha ocupado cargos de elección popular, en Acapulco, por ejemplo, cuando en realidad es cantante, actor y motociclista. Y al final, parejeando, Noroña ocupa la presidencia del Senado cuando en realidad es un arlequín, cuyo vocabulario asciende a más o menos, calcula Gil, unas 300 palabras. Todo es muy raro, caracho. Como dice el refrán que le encanta a Gilga, si hemos visto caer iglesias, cuanto más ese jacal. Los veo mañana, 22 horas.